Bueno, cuando uno se plantea estudiar localización, generalmente ha pasado por un periodo de desesperación, de por qué me complican la vida como traductor, si yo sabía muy bien hacer mi trabajo y ahora salen cosas nuevas constantemente y me dicen que lo que yo sé ya no es suficiente. Entonces nos preguntamos por qué nos complican la vida. Lo que vamos a buscar en estos minutos que vamos a hablar de localización es ver por qué se ha dado esta situación, porque en realidad no es que nadie tenga algo en contra de los traductores o de la traducción como profesión, sino que el mundo evoluciona. En general podemos hablar de que tenemos tres limitaciones con la información o con la traducción como se habla habitualmente. Tenemos un problema de volumen, hay más información de la que se podría traducir o localizar. Hoy en día solamente tienen acceso a traducciones y localizaciones las regiones que tienen poder adquisitivo. Es decir, que si un país, una región, un grupo de personas no tiene dinero, no puede costear generalmente información en su idioma. Porque la información suele crearse en inglés principalmente. En todas las investigaciones científicas, adelantos generalmente están en inglés. También tenemos un problema de personalización de la información, que tenemos tanta información hoy en día que cada vez es más difícil que alguien te tome en cuenta por lo que tú estás expresando, ya sea un sitio web, un mensaje, una aplicación, un juego, lo que sea. Entonces surge una necesidad de personalizar la información más que nunca. Entonces vamos a ver que esto tiene relación con la profesión de los traductores y lo ha afectado. ¿Por qué se produce esto de esta avalancha de información? Principalmente porque el mundo ha cambiado mucho en los últimos años, desde los años 50 hasta ahora. El cambio ha sido vertiginoso. Antes el mundo del traductor era simple, había una empresa, había un proveedor, que muchas veces era una agencia de traducción y había un traductor. Incluso sacábamos, ni siquiera había ese proveedor del medio, estaba la empresa y el traductor. Eso era muy simple, sabíamos a quién acudir, sabíamos lo que teníamos que hacer. Pero hoy en día las relaciones ya no son así lineales, sino que son en red, estamos todos relacionados con todos. Eso quiere decir que todos se comunican con todos, por lo tanto hay información que se va generando en todos los sentidos. Y cuando hablamos de que la información aumenta, podemos pensar que eso es bueno para los traductores que trabajan con información, porque cada vez hay más información que necesita una traducción o una localización. Entonces vemos acá un estudio del 2011 que habla sobre el crecimiento de la información y la tendencia de crecimiento que tiene para los próximos años. Y si bien puede que el número en sí no nos diga nada, lo importante es que cada vez hay mucha más información, la información se está duplicando con una rapidez increíble. Nos habla de que en la próxima década va a haber 75 veces más archivos de los que tenemos hoy en día. Y ya tenemos una sociedad que está bombardeada de información. Entonces esto a simple vista presenta un panorama auspicioso para los traductores. Pero tenemos un pequeño problema, que la información crece, sí, cada vez se crea mayor información, pero se crea en formatos que no son los que el traductor está acostumbrado a trabajar. Se crea en forma de sitio web, se crea en forma de una aplicación móvil, se crea en forma de un videojuego o de un curso e-learning, sin hablar de un software propiamente tal. Entonces vemos que no cualquier persona puede jugar un videojuego que está en japonés, menos podrían utilizar las aplicaciones en un teléfono que son tan coloquiales si estuviera en otro idioma. Incluso para nosotros latinoamericanos la mayoría de las personas no habla inglés, entonces no podrían usar las aplicaciones. Las empresas traducen por eso, porque los usuarios demandan traducciones. Y demandan traducciones, ¿por qué? Porque si no, no es que digan exijo una traducción, sino que dicen el producto no me gusta. Si el producto no me gusta o si dicen el producto no lo entiendo, no lo compro. Entonces las empresas traducen para poder llegar a esas personas y que compren su producto. El tema está que
hubo un punto de quiebre entre las empresas y sus proveedores traductores que se produjo en los 80. Y que fue que ahora la información o los productos estaban en una nueva forma porque había avanzado la tecnología. Entonces yo ya no tenía un texto, sino que tenía un software. Y este software posteriormente se empezó a acompañar de un sitio web. Todavía tenía un manual, que era como los libros que estábamos nosotros acostumbrados, los textos a los que estábamos acostumbrados a traducir. Pero ahora hasta eso ha cambiado. Hay manuales en línea, hay manuales que son web. Entonces ya todo cambió. Entonces acá, ¿qué pasó? Que se produjo ese quiebre de que las empresas ya no podían trabajar directamente con los traductores, porque le pasaban el software al traductor, y el traductor no tenía idea cómo sacar la información de ahí. Piensen, en esos entonces la computación no estaba extendida como ahora. Entonces ese fue el gran quiebre. Así se dio la importancia de estos intermediarios, porque si bien las agencias de traducción ya existían en ese entonces, lo que pasó fue que un par de estas agencias, las más grandes de ese entonces, y que siguen siendo las más grandes hoy en día, se adaptaron y dijeron, ok, no tenemos idea cómo hacer esto, pero lo vamos a intentar. Y en ese intento nació la localización. La localización, ¿de qué se encarga? De adaptar desde el punto de vista lingüístico y cultural los productos de software y sus derivados, como sitios web, como manuales en línea, como ayudas, etc. Un producto de software también puede ser una aplicación móvil y también puede ser un videojuego, incluso un curso e-learning. Así es que vemos que tiene muchas manifestaciones la localización. Ahora no es raro que encontremos esto, o sea, antes era extraño usar un software para algo. Hoy en día la tecnología ha llegado a todos los rincones. Y si un rincón no tiene internet disponible, sí tiene teléfonos celulares, teléfonos inteligentes. Por lo tanto, aunque no sea un software que se usa en computadoras, sí vamos a necesitar la localización para la aplicación de teléfono. Entonces nos encontramos con el rol de la localización en el mundo en que vivimos, porque recuerden que toda persona que presta un servicio, que ese servicio es demandado. Si es demandado es porque hay una necesidad. Entonces, ¿por qué el mundo necesita localización? Bueno, porque la globalización es una realidad ineludible. Pero nosotros, como profesionales del área lingüística, también tenemos que tener presente nuestra ética profesional. Entonces aquí tenemos que decir, ojo, la globalización descontrolada también favorece el imperialismo cultural y atenta contra la unicidad de cada pueblo o cultura. Entonces vemos que el localizador, al igual que el traductor, está un poco en medio entre la necesidad del mundo por globalizarse, la necesidad de las empresas por crecer, y por otro lado, el cuidar las culturas, el cuidar la unicidad de cada pueblo. Y es por eso que se necesitan traductores y localizadores. Para preservar la cultura es necesario que la información se haga llegar a las personas de una cultura determinada, de forma que ellos la puedan comprender. Y no enseñarle a todo el mundo inglés y que acepte los productos así como se fabrican. Entonces, el localizador, ¿qué hace? Comunica, pero respetando cada cultura. Ayuda a establecer las relaciones comerciales y otros tipos de intercambio. Ayuda a sus clientes, las empresas. Adapta la información para cada mercado, y esta adaptación es netamente cultural. Aquí vemos que trabaja muchas veces en contacto directo con las personas de marketing. Permite la colaboración entre personas con orígenes culturales o lingüísticos diferentes, con el fin de crear conocimientos. Así nos vamos a un nivel más profundo. Cuando nosotros facilitamos como localizadores el intercambio entre personas de distintas culturas, también estamos fomentando que ellos logran relacionarse entre sí. Y cuando se logran relacionar, muchas veces salen cosas muy buenas, cuando tenemos equipos multiculturales o equipos que se pueden comunicar al tener traducciones o localizaciones de por medio. Entonces logramos que el mundo en sí sea más rico, que tenga más conocimiento, que se puedan coordinar las personas. Si tuviéramos que trabajar solo con las personas que hablan nuestro idioma, el mundo se vería cada vez más limitado. Entonces, el rol de la localización es indispensable para que el mundo siga creciendo, pero siga creciendo de forma que respete cada cultura. Bueno, esto tiene una parte económica también. O
O sea, nosotros localizamos y traducimos prestando un servicio, pero ese servicio también necesita ser retribuido, nosotros necesitamos obtener un pago para poder vivir. Entonces vemos que desde ese punto de vista la localización también es muy atractiva. Para quien está preocupado de ganar más dinero, por ejemplo, también la localización es algo que les va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque el mercado de la traducción en general, de los servicios lingüísticos, ha ido creciendo. Entonces, muchos se preguntarán, ¿por qué se dicen que el mercado crece? Yo veo cada día que hay más traductores sin trabajo. Bueno, es muy simple. El mercado crece, pero crece en segmentos orientados a las tecnologías principalmente, como la localización. Entonces, hay muchos traductores que nosotros los vemos a nuestro alrededor que están sin trabajo, y muchas veces es porque no manejan las herramientas necesarias o no entienden cómo hacer una localización. Y ojo que la localización no es solamente técnica. No basta con tener conocimientos técnicos para localizar. Hay que saber mucho de marketing y hay que saber mucho de cultura. Entonces vemos que el mercado crece, pero para poder nosotros sacar provecho de esto, necesitamos aprender nuevas habilidades.